Les confieso que el tema de hoy no es muy agradable de predicar. Y se lo decía a nuestras ovejas el jueves pasado en el culto de oración, es un tema incómodo, muy incómodo. Abran su Biblia, por favor, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, un solo versículo, el versículo 2, vamos a estar leyendo. Daniel 12:2 dice así la palabra del Señor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, resucitados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. A principio de los años 70, el famoso integrante de la banda Los Beatles, John Lennon, compuso una canción que se hizo muy famosa en esa época. John Lennon, Los Beatles. Esa canción famosa que él compuso comienza diciendo lo siguiente: imagínate que no exista el cielo. Es fácil si haces un intento. Sin un infierno debajo de nuestros pies y sobre nosotros solo el firmamento. Imagínatelo, sin cielo y sin infierno. Esa era la filosofía y es la filosofía que muchos prefieren asumir tomando a John Lennon como profeta. De la nada venimos y a la nada volveremos, y entre una nada y la otra debemos procurar sacarle el jugo a esta vida, porque esto es todo lo que hay. Y hay que tratar de vacilarla y gozarla en grande la vida, porque es una sola y hay que vivirla. Ahora yo me pregunto, ¿es esto realmente así? ¿Es realmente así que después de la muerte física no habrá nada más? Bueno, sí, se puede hacer el intento de imaginar que no existe ni el cielo ni el infierno. Se puede hacer el intento de imaginarlo, no haciendo caso a las contundentes enseñanzas de Cristo y a la Biblia en sentido general. Usted puede imaginárselo o hacer el intento de imaginarlo. Pero el problema es que nuestra imaginación no puede fabricar una realidad distinta a la que realmente existe. Las cosas no son como yo quiero imaginarlas, las cosas son como son y punto. Esa es la realidad. Las cosas son como son. Y lo que me propongo en esta mañana es echarle un vistazo a lo que la palabra de Dios enseña respecto a dos lugares eternos a los que inevitablemente todos nosotros nos dirigimos, a uno o al otro. Y definitivamente yo creo que estamos hablando de la única voz autoritativa y veraz que puede proveernos información segura sobre la existencia después de la muerte de aquellos que parten de este mundo en sus delitos y pecados. Así que nuestro tema es dos lugares eternos. Escoge. Dos lugares eternos, escogen. Y miren, otra vez, en parte, en gran parte, el tema no es agradable. Para mí no va a ser fácil predicarlo y estoy seguro que para ustedes no será fácil escucharlo. Pero ya que vinieron, tienen que soportarme. Y yo tendré que llenarme de valor para hablar de este tema. Vamos a comenzar hablando del infierno. El infierno, pregunta, ¿qué es el infierno? ¿Qué dice la Biblia con respecto al infierno? Hay pocos púlpitos en el mundo en los que se habla de un infierno literal. De hecho, mucha gente prefiere no creer en el infierno, no creen que exista un lugar literal y de eterno tormento que no acaba nunca. De hecho, usualmente mucha gente va de la idea de que existe ese lugar cuando uno le habla del tema, porque ellos dicen, pero ven acá, pastor, pero yo vivo en un infierno. Mi vida es un infierno, mi marido es un infierno, mi casa es un infierno. ¿De qué infierno usted me habla? Si ya yo vivo en un infierno. O sea que ellos consideran que la vida misma en este mundo es un infierno, pero ¿saben algo? Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios con respecto al infierno.
Óigame, por más terrible que sea la existencia de algunos en este mundo caído y dañado por el pecado, la Biblia presenta el infierno como un lugar real que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte física, lo quieran o no. Así que el infierno no es una metáfora, el infierno no es un cuadro simbólico de nuestro sufrimiento presente, el infierno es un lugar real. Y yo se lo quiero presentar en esta mañana. En la historia de Rico y Lázaro, en Lucas 16:28, Jesús presenta a este hombre rico describiendo al infierno como este lugar de tormento. Este lugar de tormento, decía Rico cuando el hermano Ramón leyó ahorita esa famosa historia, que para mí no es una parábola, es una historia real, eso pasó. Y Jesús podía hablar de eso. Él dice, para que no vengan mis 5 hermanos que están en la tierra a este lugar de tormento. Y la palabra que aparece ahí es interesante, es la que normalmente aparece en el Nuevo Testamento en la Biblia para referirse a eso mismo, a un lugar. Un lugar, es la palabra griega topos, de donde proviene la palabra en español topografía. De igual manera dice la Biblia de Judas en Hechos 1:25, que luego de ahorcarse, recuerden que Judas el traidor se quitó la vida después que vendió a nuestro maestro por 30 míseras piezas de plata, luego de él suicidarse, dice Hechos 1:25, que Judas se fue a su propio lugar. Se fue a su propio lugar, o como alguien lo traduce, se fue a donde merece estar, Judas Iscariote. Así que el infierno es un lugar creado por Dios. ¿Dónde se encuentra? No lo sabemos. No lo sabemos porque la Biblia no lo revela. ¿Dónde está el infierno? Durante la Edad Media, por ejemplo, era común pensar que el cielo estaba en algún lugar por encima de nosotros y el infierno en algún lugar debajo de nosotros. Ahora, hoy sabemos que las expresiones arriba y abajo en relación con el universo no tienen ningún sentido, porque lo que es arriba para nosotros, por ejemplo, es abajo para los chinos y viceversa. También recuerdo que hace unos años atrás un periódico finlandés anunció que en la década de los 80 unos científicos rusos habían encontrado el infierno. Supuestamente perforaron un pozo en Siberia, un pozo de unos 14,4 kilómetros de profundidad, muy abajo, y con un aparato receptor ultrasensible, ellos habían registrado el sonido de millones y millones de voces gritando de angustia. Según este grupo de científicos, registraron que en ese lugar había una temperatura de calor tan terrible, estimada en 1100 grados Fahrenheit, algo terrible. Estamos hablando de unos 2000 grados Fahrenheit. Eso es fuerte. Yo me preguntaba cómo es que los aparatos de grabación pudieron resistir una temperatura semejante y no se quemaron. Ese es un engaño, eso es mentira, eso es falso. Un engaño muy elaborado. De hecho, el video está en YouTube. Yo lo escuché. Se oyen lo que parecen gritos en angustia de personas. Eso tiene muchísimas reproducciones. Pero nosotros no tenemos idea de dónde se encuentra localizado el infierno realmente en este universo creado por Dios. En algún lugar del universo está, pero nadie sabe. No hay ninguna duda de que la Biblia lo presenta como un lugar real. Eso sí, pregunta, ¿qué es el infierno? El diccionario Larousse dice que el infierno es un lugar destinado para el suplicio de los réprobos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en la Biblia hay 4 palabras que se usan para describir infierno o que se traducen infierno. Las más utilizadas son Seol, esa es la primera, Seol. Es una palabra hebrea que se usa 75 veces en el Nuevo Testamento y 31 veces se traduce infierno literalmente. No simbólicamente, no, literalmente. El Seol significa un lugar que nunca ha sido visto por los ojos humanos. Otra palabra que se usa para infierno en la Biblia es la palabra Hades, como la que aparece en Lucas 16, que dice que Rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro.
Esa es la palabra Hades. O cuando Jesús la utiliza, cuando dice las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esta palabra Hades se utiliza 10 veces en el Nuevo Testamento y es la traducción del griego o del hebreo Seol, porque Hades es en griego en el Nuevo Testamento y Seol es en hebreo en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo. Ahora, esta palabra Hades implica juicio y sufrimiento. Para los griegos era un lugar del cual una vez entraba no se salía nunca, del Hades. El apóstol Pedro en su segunda carta le llama Tártaro al infierno, Tártaro, y señala una prisión de la cual tampoco no se sale. Es una prisión tenebrosa, Tártaro. La cuarta palabra que se usa es Gehenna. En la Biblia aparece 11 veces, o más bien 12 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 12 veces Cristo la usó 11 veces para hablar del infierno. Ahora, el Gehenna en sentido literal era un vertedero público donde se quemaba toda la basura de Jerusalén y cuyo fuego siempre ardía. Y Jesús la utilizó. Más tarde ese lugar fue usado para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se pudrían allí o que eran consumidos por el fuego mismo. Un fuego que arde continuamente porque siempre había algo que quemar en el Gehenna. Un escritor señala que en ese lugar las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. De manera que esta palabra comunica la idea de desgracia, deshonra, pecado, culpa, condenación. Cristo habló del Gehenna 11 veces por eso en los evangelios y su enseñanza no deja ningún lugar a dudas en cuanto a la terrible realidad del infierno. En Mateo 5:29, lo verán en pantalla, Cristo advierte del peligro de ser arrojado con todo el cuerpo enterito en el Gehenna, o sea, en el infierno. En Mateo 23:33 menciona a los hipócritas que dice, no podrán escapar de la condenación del infierno. Y cuando Cristo envía a los 12 discípulos a predicar el evangelio y sabiendo de antemano que ellos iban a enfrentar mucho sufrimiento, persecuciones y dificultades, Cristo les dice esto, Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otra ocasión se refiere al Gehenna como el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque algunas de estas descripciones que acabé de mencionar son metafóricas, eso no suaviza la realidad del infierno, más bien la recrudece más todavía. Porque la realidad siempre será peor que aquello que se usa como una simple comparación. O sea, el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Así que ubique en su mente estas 4 palabras. Un lugar nunca visto por los ojos, Seol. Un lugar de juicio y sufrimiento del cual no se sale, Hades. Un lugar de prisión y oscuridad, Tártaro. Y un lugar donde el fuego arde continuamente, Gehenna. Hay otras expresiones en la Biblia para describir el infierno, como son, y usted escoja la que más le guste, fuego eterno, horno de fuego, tiniebla de afuera, lloro y crujir de dientes, lugar donde el gusano no muere, tormento eterno, castigo eterno, perdición eterna. Ninguna de ellas son buenas. O sea, no hay una figura perfecta que pueda describir lo que es el horror del infierno. No la hay. Por eso, óigame bien, nunca diga que su vida es un infierno. Puede ser, si usted quiere, la antesala del infierno, pero no es el infierno. Su vida jamás será comparable a lo que es el infierno en realidad. Pero hay otras personas que dicen, wow, pero qué poco amor de Cristo tienen ustedes en esta mañana. Hablando del infierno, hablen del amor de Dios. Yo pensé que venía a una iglesia donde me iban a decir, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cómo es eso de que hablando del infierno a la gente? Personas que vienen cargadas de trabajar toda la semana y un domingo por la mañana se le habla del infierno. La gente no quiere escuchar eso. ¡Qué poco amor de Cristo! ¿Saben algo? La persona que más habló del infierno fue Cristo.
No hubo uno más infiernista que Jesucristo en su predicación. Se lo voy a demostrar. Algunos textos, solamente en el Evangelio de Mateo, hay tantas menciones de Cristo con respecto al infierno que a uno se espanta. Mateo 10:28, lo leímos ahorita, pero dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 13:40 al 42 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:49 al 50. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quieres más? Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Más todavía, Mateo 24:48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30 y 41. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pregunta, ¿era malo Cristo? No. No era malo Cristo de ninguna manera. ¿Y por qué hablaba del infierno? Porque Él estaba previniéndonos a nosotros para que no vayamos a ese lugar tan terrible. Una ñapa. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Oye esto. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela mejor. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo dice, mira, es preferible mejor que te quedes cojo o tuerto o manco y que vayas al cielo así, antes de que te vaya enterito y buen mozo o buen moza al infierno y te quemes para siempre. Es mejor que te cohibas de pecar por amor a Cristo y recibas el cielo y la vida eterna antes de que vivas una vida de placer y seas finalmente echado al infierno cuando te mueras. Y déjame decirte algo para que no te engañes. El infierno es un lugar de castigo eterno. No es como dicen algunos que los impíos que mueren sin ser creyentes van a ser destruidos, aniquilados. No, la Biblia no habla de aniquilación. La Biblia habla de tormento eterno. El infierno es un lugar de castigo eterno. Esto es algo que la Biblia enseña demasiado claro. El castigo del infierno es eterno. De hecho, vean en el texto que acabamos de leer, el último, Marcos 9:46, que dice Cristo que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se está refiriendo a un castigo que nunca termina, a un castigo que se sufre de manera consciente. Aclaración, cuando Cristo habla aquí del gusano de ellos que no muere, no habla de gusanos reales. Está usando una metáfora que se refiere a la conciencia. Una de las cosas terribles del infierno será la conciencia. ¿Cuál conciencia, pastor? Bueno, la conciencia eterna de saber de que voy a estar eternamente separado de un Dios santo. La conciencia eterna de recordarme de que existe un lugar mejor como el cielo en el cual pude haber estado y no estoy. La conciencia eterna de recordar de que hay un libro de la vida en el cual mi nombre pudo haber estado escrito y no está. La conciencia eterna de saber
y recordar cuántas veces me invitaron a la iglesia, me predicaron el evangelio, pero lo rechacé y por eso estoy en el infierno. La conciencia es una cosa terrible. Y uno de los tormentos del infierno será la conciencia que te va a recordar eso con fecha y todo. Óyeme, sin oportunidad de salir jamás de ahí. Una conciencia que estará atormentando al pecador impenitente, óyeme, por los siglos de los siglos. En Mateo 25, 46, Cristo dice que tanto los impíos como los creyentes arribarán a un destino eterno, tanto el uno como el otro. Los primeros a un destino de condenación y castigo. Los segundos a un destino de completa dicha y felicidad incomparable. Pero el punto es que es eterno ese destino tanto para el uno como para el otro. Tan eterno es un destino como el otro. Segunda Tesalonicenses 1:9. Miren lo que Pablo dice allí. Dice que los incrédulos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Eso es el infierno. Exclusión de la presencia de Dios. Y donde leímos al principio, el profeta Daniel nos dice que los condenados sufrirán vergüenza y confusión que perpetua. Algo que no se acaba nunca. En 2 de Pedro 2:4 se habla de prisiones eternas. Prisiones eternas. En el versículo 7 de Judas se habla de castigo del fuego eterno. Otra vez. Y en el versículo 13 Judas habla de eterna oscuridad. Por eso Cristo dice tinieblas de afuera. Fíjense cómo Dios se empeñó en dejar señales claras de advertencia para que no haya lugar a dudas con respecto al infierno. Este es un lugar de castigo eterno, el infierno. Eterno, eterno, eterno. Yo no puedo ni siquiera comprender este concepto de eternidad. No nos cabe, como decíamos la semana pasada, o sea, el concepto de eternidad es aquello que dura muchísimo más que lo que dura mucho más que para siempre. Se nos funde el cerebro, o sea, es algo que no se acaba nunca. Y miren, si hay algo que yo de verdad quiero o quisiera que el Espíritu Santo grabe con cincel de diamante en el corazón de las personas que nos visitan hoy, es esa palabra, eternidad. Eternidad, eternidad, eternidad. Por los siglos de los siglos será el tormento. Hablando de los condenados en Apocalipsis 14:11, véanlo en pantalla. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. La misma expresión se usa para hablar de Dios en Apocalipsis 4:9, cuando dice que Dios es el que vive por los siglos de los siglos. De manera que el tormento del infierno es tan eterno como Dios mismo. Por los siglos de los siglos. Y oigan lo que dice más el texto de Apocalipsis 14:11. Dice algo más terrible. Dice, y no tienen reposo de día ni de noche, sino que serán atormentados por los siglos de los siglos. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! No tienen reposo ni de día ni de noche, sino que serán atormentados los condenados por los siglos de los siglos. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, por más duras que suenen estas palabras, es imposible evadir la enseñanza de la Biblia al respecto. El infierno es una terrible realidad. Pero venga acá, pastor. ¿Y cómo es posible que un Dios de amor vaya a condenar a sus criaturas a un infierno eterno? ¿Cómo Dios creó un infierno para condenar a aquellos que Él creó, a sus criaturas? Mire, pastor, yo no concibo a Dios con el infierno. Yo le voy a decir una cosa, yo no concibo a Dios sin el infierno. Yo no puedo concebir que un Dios justo no haga justicia. Porque si Dios no fuera justo, no fuera Dios, fuera el diablo. Ahora, Dios es Dios. Y yo no puedo concebir a un Dios justo que no haga juicio. Es imposible.
La Biblia no me presenta a mí a un Dios diferente. Y por eso le soy honesto, yo no concibo a Dios sin el infierno. No puedo creer que un Dios justo no haga justicia. Yo no puedo creer, como dijo Abraham, intercediendo por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma, una ciudad que Dios le prendió fuego porque estaba llena de homosexuales. Yo no puedo creer que un Dios justo haga morir al justo con el impío juntamente. Yo no puedo creer que Dios le dé el pago a Trujillo que el que le da a un creyente en Cristo. Eso ni me lo imagino. Yo no puedo creer que Dios le dé el pago a Pinochet, un dictador terrible, malévolo, o a Duvalier de Haití. No puedo creer que Dios le dé el mismo trato a ellos que el que le da a un justo, a un creyente. Yo no puedo creer que hombres como Charles Manson, que asesinaron y violaron niñas, puedan tener el mismo pago que un hijo de Dios. Eso no es justo. Oye lo que dice Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, dice Abraham a Dios. Es más, miren, en el fondo, ustedes saben que es así. Lo saben porque cuando alguien viola la ley, mata o roba o asesina, lo meten en la cárcel. Y hay países como Estados Unidos donde le dan, ¿qué? Cadena perpetua. Y hay estados donde lo matan. Le dictan pena de muerte. Pena de muerte. O sea, el hombre no concibe a un Dios sin justicia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se quejan de que Dios entienda que el inicuo merece castigo? El infierno es una terrible realidad, tan terrible que Dios se hizo hombre para sufrir el infierno en la cruz del Calvario y así poder proveer al hombre salvación gratuita por medio de la fe. Y hay algo más y con esto voy cerrando. El infierno fue preparado para el diablo, sus ángeles y para todos aquellos que decidan seguir su camino. Para todos aquellos que mueran con su puño alzado contra Dios. Cristo dijo, apartado de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos aquellos que quieran seguir su camino también irán a parar a ese lugar. Yo recuerdo a alguien que llegó a decir en tono de burla, porque hay gente que relaja con esto y se burlan, hay impíos que se burlan del infierno. Hubo uno que le dijo a un cristiano, un predicador, ¿dónde está el infierno? Y él le respondió, mira, el infierno está al final de una vida sin Jesucristo. Sigue por ahí que lo vas a encontrar. Y otro en tono de burla y blasfema, dijo que el infierno estará lleno de gente interesante. El infierno estará lleno de gente interesante. Y un famoso predicador que estaba predicando en la universidad, da el testimonio de que cuando le predicaba a un individuo comunista, el individuo le dijo lo siguiente, ¡wow, qué chévere! Y fulano estará en el infierno, y la actriz fulana de tal estará en el infierno, y el actor tal estará en el infierno. Entonces yo quiero ir allá, para hacerle coro a ellos. Ah, pues allí es donde yo quiero ir, para ver a Michael Jackson, a John Lennon, a Marilyn Monroe, esa mujer me gustaba muchísimo. Yo quiero estar ahí, pero en tono de burla. El problema es que la Biblia lo plantea de otra manera. La Biblia lo plantea de otra manera. Cristo habla del infierno como un fuego preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno es un lugar terrible preparado especialmente para criaturas demoníacas, porque ese es su destino. Y es interesante que aún los demonios saben y están claros y conocen que eso es así. Oigan esto, en cierta ocasión Cristo visita una sinagoga y había allí un hombre endemoniado que comenzó a dar voces diciendo, déjanos, Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Y en una ocasión similar, en Lucas 8:31, véanlo en pantalla, Lucas 8:31, dice que los demonios le rogaban al Señor que no los enviase al abismo todavía.
O sea, ellos conocen perfectamente el castigo que les espera, pero como los demonios y Satanás no tienen un solo átomo de bondad, ellos tratan de llevarse consigo al mayor número de personas a través del engaño y la seducción. De hecho, una de las formas para el diablo arrastrar a la gente a ese lugar de tormento es haciéndole creer que ese lugar no existe. Vive la vida, vida que se va y no vuelve, goza, bebe, haz todo lo que tú quieras. El infierno está aquí. No existe ese lugar. Esa es una táctica que tiene Satanás y los demonios. Como ellos no tienen un ápice de bondad en su ser, ellos tratan de arrastrar al mayor número de personas para que compartan su destino desgraciado y desdichado al final de cuentas. De manera que ese horrible lugar fue antes destinado y diseñado para el diablo y sus ángeles, y recibirá en su seno a todos aquellos que decidan seguir los caminos del diablo en oposición a los caminos de Dios. Apocalipsis 21, último texto, Apocalipsis 21, 8, me da una lista de todos los que van al infierno. El apóstol Juan viene describiendo la ciudad, la gloria del creyente en el cielo, y dice en el versículo 7, para tomar la idea del contexto, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero él está describiendo la gloria en el cielo que vamos a disfrutar aquellos que hemos recibido a Cristo. Sin embargo, hay un pero ahí. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. He ahí las personas interesantes que poblarán el infierno. ¿Tú quieres estar con gente interesante? Vas a estar allí con fornicarios, hipócritas, hechiceros, mentirosos y pare de contar. La gente interesante que el burlador decía: quiero estar con gente interesante en el infierno. Lo vas a lamentar por el resto de tu eternidad. Esas son las personas que encontrarán los impíos en el infierno. Todos los cobardes estarán allí. Todos los incrédulos, todos los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos estarán ahí. Y fíjense que esa profecía tan terrible se encuentra en el mismo lugar donde se habla del cielo. El cielo es un lugar donde los santos disfrutarán de la presencia especial de Dios por los siglos de los siglos. Es en ese contexto que se describe y se escribe Apocalipsis 21:8. El paraíso perdido del huerto del Edén vendrá a ser el paraíso recobrado por la obra redentora de Cristo, pero es precisamente esa presencia especial de Dios la que los pecadores rechazan con todas las fuerzas de su ser. Qué triste eso. Por eso, al final de cuentas, solamente existen dos tipos de personas en el mundo, ¿lo sabía? Dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dirá al final de sus días: hágase tu voluntad. Me rechazaste con toda la fuerza de tu ser. Oíste el llamado de salvación, el llamado de gracia una y otra vez, y pisoteaste el evangelio y pisoteaste la sangre de mi Hijo Jesucristo. Ahora que toda oportunidad se perdió, hágase tu voluntad en el infierno entonces. Eso le va a decir Dios a la gente que se pierda. Me rechazaste a mí, rechazaste el llamado de salvación, rechazaste a mi Hijo Jesucristo, pisoteaste su sangre, porque eso fue lo que quisiste. Eso es lo que recibirás por los siglos de los siglos. Y por favor, no pienses que el infierno solo está lleno de criminales, alcohólicos, drogadictos, fornicarios y adúlteros, porque eso no es así. En el infierno habrá también mucha gente decente y moralista. Gente cuya religión era: yo no le hago mal a nadie. Que por estar confiando en sus propias obras,
por estar confiando en su propia justicia, también rechazaron el evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el infierno habrán personas así también, decente y moralista. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, un hombre decente y un hombre moralista: Nicodemo, óyeme bien, el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. No se lo dijo a un ladrón en la cruz, se lo dijo a un moralista religioso. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que cree en el Hijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No importa qué tan decente, no importa cuán popular sea en la alta sociedad, no importa, no verá la vida. Cristo dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, Juan 5:24, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte a vida. He ahí entonces, en una forma bien resumida, algunas de las enseñanzas más importantes de la Biblia acerca del infierno. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar de castigo. Es un lugar de castigo eterno. El infierno fue preparado para el diablo, para sus ángeles, pero también irán a parar allí todos aquellos que murieron en sus pecados y enemistados con Dios. Sí, reconocemos que esta es una enseñanza muy difícil de asimilar, pero sería una inmensa crueldad de nuestra parte como predicador dejar de advertir a los pecadores del terrible destino que les espera si mueren en sus pecados, por temor a que no los vean como fanáticos y como irracionales. Eso sería una crueldad de nuestra parte si no advertimos sobre este tema. No es casualidad que Cristo hablara del infierno más que nadie. No es casualidad que Él presentara esta doctrina en una forma tan vívida y tan aterradora. Eso no es casualidad. Y es que nadie conocía como Él los horrores del infierno. Horrores que hicieron necesaria su encarnación y su muerte en la cruz del Calvario. Porque Cristo gustó el infierno en lugar nuestro. Cuando dijo: tengo sed. Esa era la sed de rico en tormento. ¿Y saben por qué Cristo habló tanto del infierno? ¿Saben por qué Cristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué? Precisamente porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarte a ti. Nadie será salvo sino hasta que vea el terrible peligro en que se encuentra. Mi amigo, el infierno es una realidad aterradora de la que debes escapar cuando todavía puedes hacerlo. Pero mi amigo, mi amiga que estás aquí hoy, es mi deber decirte que esa oportunidad es ahora. Amén. Es ahora. Esa oportunidad es hoy. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede estar seguro que tendremos un mañana del que podamos escapar o disponer. No puedo imaginar cómo será ese momento. ¿Cómo será ese instante en el que un pecador traspasa el umbral de la eternidad? Y ese instante en que repentinamente se da cuenta de que toda esperanza de salvación ha terminado para siempre. O sea, eso tiene que ser terrible. Cuando el corazón de una persona sin Cristo deja de latir, se para, ese instante, yo no sé cómo será. Tiene que ser terrible. Ahora, mi amigo, eso no debe ser el final de tu historia. ¿Sabes por qué? Porque la puerta de salvación sigue abierta para ti. Ese no tiene que ser el final de tu historia. Dios te está dando una oportunidad. Es más, Él te trajo a este lugar porque Él quería que tú escucharas esto hoy. No te vayas, por favor, de este lugar. No te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. No cometas ese error. Porque, mi amigo, lo cierto es que este puede ser el último sermón que yo predique, es verdad. Pero puede ser el último sermón que tú escuches. ¿A dónde irás después de la muerte? 2 lugares eternos. Escoge. Que Dios tenga misericordia de muchos aquí en esta mañana y que puedan hacer un alto en sus vidas y decir: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, basta ya esta vida que llevo.
de perdición, no quiero terminar en condenación. Quiera el Señor, mi amigo, mi amiga, que esa sea tu experiencia en esta mañana. Vamos a orar.